Entendido. Aquí tienes solo el capítulo 1 de la estructura desarrollada, 3.500 caracteres, escrito exactamente en el tono solicitado. Capítulo 1. El temor de ser una carga. Sabes, hay algo que muchas personas mayores sienten en silencio, aunque rara vez lo dicen en voz alta: el miedo a convertirse en una carga para sus hijos. No es tanto por la edad en sí, sino por la mirada de los demás. Esa sensación de que alguien ya no confía en ti, aunque por dentro todavía sientas que puedes con mucho más de lo que ellos creen. En mi caso, fue mi hija quien un día me habló de un asilo. No lo dijo con crueldad, ni mucho menos, pero lo escuché en su voz. Ese temblor de preocupación, ese intento de sonar firme cuando en realidad lo que tenía era miedo. Miedo de que yo me cayera, de que me enfermara, de que ya no pudiera vivir sola. Y entiendo ese temor. Después de todo, los hijos ven a sus padres envejecer como un espejo del propio futuro, y eso nunca es fácil de aceptar. Pero aquí está lo importante. Envejecer no significa volverse inútil. Envejecer significa aprender a relacionarse con un cuerpo y una mente que ya no funcionan como en los 30 o 40, y hacerlo con paciencia. La vida nos enseña a cada etapa una nueva forma de cuidarnos. Lo curioso es que cuando somos jóvenes creemos que la fortaleza es hacer todo sin ayuda, y cuando llegamos a esta edad descubrimos que la verdadera fortaleza está en saber cuándo apoyarse en otros y cuándo recordar que seguimos teniendo nuestra propia voz. Quizá tú también lo has sentido. Ese momento en que alguien te ofrece ayuda para caminar y te preguntas, ¿de verdad me veo tan frágil? O cuando tus hijos te insistan en que no cocines porque es peligroso y tú piensas, he preparado miles de comidas en mi vida, ¿acaso ya olvidan quién soy? Esos instantes no son solo detalles, son recordatorios de que la percepción de los demás cambia más rápido que la realidad de nuestro interior. No quiero que malinterpretes esto. Claro que hay un momento para aceptar apoyo, y es sabio hacerlo. Pero aceptar ayuda no es lo mismo que rendirse, y menos aún significa que nuestra identidad se reduzca a la edad que tenemos. ¿Quién dijo que cumplir años borra nuestra capacidad de amar, de decidir, de aportar? Hay un proverbio que me gusta mucho: la vejez no llega sola, llega con la experiencia que otros aún no conocen. Me parece una verdad profunda, porque si bien es cierto que nuestros huesos ya no corren como antes, nuestro corazón late con la fuerza de todo lo vivido, y eso, créeme, no se reemplaza con nada. A veces pienso que la sociedad teme a la vejez porque la asocia con el final. Pero la vejez es más bien un territorio nuevo, un lugar donde cada día tenemos que descubrir cómo cuidarnos de manera distinta. Lo que antes era automático, levantarse rápido de la cama, cargar bolsas pesadas, caminar sin mirar al suelo, ahora requiere conciencia. ¿Y sabes qué? Eso no es una derrota, es simplemente otra forma de vivir con atención. Pregúntate, ¿qué cosas haces hoy con más calma que hace 20 años? ¿Qué actividades aún disfrutas tanto como siempre, aunque tengas que adaptarlas? ¿Has notado cómo tu paciencia, tu mirada sobre la vida, es más profunda ahora que antes? Responder a estas preguntas no es un ejercicio de nostalgia, sino de claridad. Te permite reconocer que, aunque tu cuerpo cambie, tu valor no disminuye. Al contrario, aumenta. Porque tu sabiduría se vuelve un regalo para los demás, aunque ellos a veces no lo vean de inmediato. Yo sé que la idea de un asilo despierta emociones encontradas. Para algunos puede ser una buena opción, para otros una herida abierta. Lo que quiero transmitirte aquí es que antes de tomar decisiones tan grandes hay que mirar hacia adentro. Preguntarte si lo que tus hijos ven en ti es realmente tu límite o simplemente el reflejo de su miedo. Y preguntarte a ti mismo, ¿estoy viviendo con la atención y el cuidado que mi edad merece? La vida, en cualquier etapa, necesita un sentido. Y aunque los años nos cambien, lo cierto es que seguimos teniendo derecho a decidir cómo queremos vivirlos. Eso fue lo que entendí cuando mi hija mencionó el asilo. No se trataba solo de ella, se trataba también de mí.
de recordar que aún tenía una voz que podía ser escuchada. Y ahora quiero hacerte una invitación muy sencilla. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me lees. Me encantará saberlo, porque así recordamos que, aunque nuestras historias sean distintas, compartimos la misma búsqueda de vivir con dignidad y sabiduría en cada etapa de la vida. ¿Quieres que prepare el capítulo 2 narrado como historia de Marta, 72 años, con el mismo tono suave y empático? Quiero contarte la historia de Marta, una mujer de 72 años que me enseñó algo muy valioso sobre cómo el miedo de los hijos puede convertirse en un motor de transformación si lo sabemos mirar con calma. Marta llevaba una vida tranquila en su casa, pero hace un par de años tuvo una caída en la cocina. No fue algo grave, solo un resbalón que terminó en un moretón, pero su hijo, al verla así, sintió un pánico enorme. Sin pensarlo demasiado, le propuso mudarse a un asilo, convencido de que ahí estaría más segura. Para Marta, escuchar eso fue como un golpe invisible. No porque no entendiera la preocupación de su hijo, sino porque de pronto sintió que le estaban diciendo que su vida independiente había llegado a su fin. Me confesó que esa noche no pudo dormir, y en medio de la oscuridad pensó, si acepto esto, ¿qué estoy diciendo sobre mí misma? ¿Que ya no puedo? ¿Que mi historia se acabó aquí? Y entonces tomó una decisión diferente. No se negó con enojo, pero tampoco aceptó sin cuestionar. Se prometió demostrar que aún podía cuidarse siempre que hiciera algunos cambios conscientes. Lo primero que Marta hizo fue integrar pequeñas caminatas diarias. Empezó con 10 minutos por la mañana, despacio, observando su respiración y apoyándose en un bastón ligero más como prevención que por necesidad. Al cabo de unas semanas ya caminaba 15 minutos y su hijo, al verla más ágil, comenzó a relajarse. Después revisó su alimentación, redujo los dulces que tanto le gustaban y añadió más proteínas ligeras, como pescado y huevo, porque entendió que su cuerpo necesitaba energía para mantener la musculatura. No dejó de cocinar, pero sí permitió que su nuera le ayudara con las compras pesadas, algo que antes rechazaba con orgullo. Lo curioso es que Marta me decía, aceptar esa ayuda no me hizo sentir menos capaz, me hizo sentir más libre. Me quedaba con la parte que realmente disfrutaba, preparar los platillos a mi manera, con mis especias, con mis recuerdos. Hubo un detalle que me conmovió mucho. Cada domingo, Marta preparaba una comida familiar. Antes de su caída, la organizaba sola y terminaba agotada. Después del susto, decidió hacerla diferente. Pidió a cada nieto que se encargara de una tarea sencilla, como poner la mesa, lavar las verduras o servir las bebidas. Lo que comenzó como una medida práctica terminó siendo una tradición entrañable. Ya no soy solo yo la que cocina para todos, me decía sonriendo. Ahora cocinamos juntos. Y eso ha hecho que me sienta más acompañada que nunca. Su hijo, al ver estos cambios, comprendió algo que al principio no había podido notar. Su madre no necesitaba un asilo, necesitaba confianza. Con pasos pequeños, con ajustes realistas, ella recuperó no solo su vitalidad, sino también el respeto de su familia hacia su propia autonomía. Y esto es lo que quiero transmitirte. La independencia no se mide en hacer todo solo, sino en encontrar el equilibrio entre lo que aún puedes hacer y lo que puedes delegar sin sentir que pierdes tu valor. Quizás en tu vida hay hábitos que podrían transformarse de manera similar. Pregúntate, ¿qué actividad diaria puedes mantener con una pequeña adaptación? ¿Cuál es ese detalle que amas hacer y que te da un sentido de continuidad, incluso si pides ayuda en otras cosas? Recuerda que no es necesario forzar grandes cambios de un día para otro. A veces basta con caminar un poco más, ajustar un plato en la mesa o abrir espacio para que otros colaboren contigo. Pequeños gestos que construyen grandes transformaciones. Y si estas reflexiones te resultan útiles, te invito a suscribirte para seguir recibiendo consejos que te acompañen con suavidad en este camino de vivir con dignidad y serenidad cada día.
Cuando llegamos a cierta edad, es común que nuestro cuerpo empiece a enviar señales que antes pasaban desapercibidas. A veces pensamos que es simple cansancio o que ya no tenemos la misma energía de antes, pero la verdad es que hay procesos internos que cambian con los años y explican por qué nos sentimos distintos. No se trata de que estemos fallando, sino de que el organismo está entrando en una nueva etapa que requiere otra forma de cuidado. La medicina nos enseña que después de los 65, la masa muscular disminuye poco a poco, incluso si seguimos haciendo las mismas actividades de siempre. Los músculos pierden fibras rápidas, las que nos permitan reaccionar de inmediato. Por eso nos sentimos menos ágiles al levantarnos de una silla o al intentar caminar más rápido. También el equilibrio se ve afectado porque los receptores que informan al cerebro sobre la posición del cuerpo ya no transmiten con la misma velocidad. No es raro entonces que los hijos miren con miedo la posibilidad de una caída, cuando en realidad lo que se necesita no es encierro ni renuncia, sino ejercicios sencillos y constantes para fortalecer esa base física. Algo tan simple como practicar levantarse y sentarse de una silla varias veces al día puede devolver confianza en los movimientos. Los estudios médicos demuestran que dedicar 15 minutos diarios a movimientos de bajo impacto reduce el riesgo de caídas hasta en un 30%. Ese número no es solo estadística, es la diferencia entre seguir caminando con seguridad o depender demasiado de otros. Además, la hidratación juega un papel mucho más importante de lo que creemos. Con la edad, el cuerpo pierde la capacidad de percibir la sed con claridad, lo que lleva a muchas personas mayores a beber menos agua de la necesaria. La consecuencia puede ser mareos, confusión o debilidad, que los demás interpretan como señales de deterioro cuando en realidad son simples efectos de deshidratación. Un vaso de agua en la mañana y otro al mediodía pueden marcar una gran diferencia en la claridad mental y en la energía del día. Y no podemos olvidar los chequeos médicos regulares. No hay que verlos como castigos o recordatorios de fragilidad, sino como aliados. Un control de presión arterial, un análisis de sangre anual o una revisión de la vista no nos quitan independencia, nos la devuelven porque nos permiten anticipar problemas antes de que se conviertan en limitaciones. Tal vez te preguntes, ¿estoy escuchando de verdad a mi cuerpo cuando me pide pausas o todavía me exijo como si tuviera 40 años? Esta pregunta no es para que te culpes, sino para que observes con ternura cómo cambia tu relación con tu energía y tu movimiento. Piensa en qué momento del día te sientes más fuerte, por la mañana después del desayuno o por la tarde cuando ya has calentado el cuerpo con pequeñas tareas. Detectar esos momentos y usarlos para tus actividades principales es un acto de sabiduría, no de debilidad. Recuerda que la edad no define tu valor, solo redefine la manera en que debes cuidar tu equilibrio físico y emocional. La ciencia confirma lo que la vida ya nos había enseñado, que envejecer no es apagarse, sino aprender a prestar atención a lo que antes dábamos por hecho. Y cada vez que eliges cuidar un detalle de tu cuerpo, estás también cuidando tu libertad. Hay momentos en los que sentimos que el respeto y la confianza de nuestra familia se nos escapan de las manos, no porque hayamos perdido valor, sino porque quizá no hemos mostrado con claridad lo que todavía podemos hacer. Recuperar ese lugar no requiere gritar ni demostrar fuerza a la antigua, sino dar pasos simples y consistentes que transmitan serenidad y seguridad. Lo primero que puedes hacer es revisar tu rutina diaria con una mirada amable. Pregúntate, ¿hay un espacio de 10 o 15 minutos que pueda reservar solo para mí? Puede ser una caminata suave alrededor de la casa, un momento de lectura con calma o incluso unos estiramientos sencillos en la sala. Ese pequeño ritual no solo fortalece tu cuerpo, también envía un mensaje silencioso a quienes te rodean. Sigues cuidando de ti mismo con conciencia. El segundo paso es observar tu entorno. Muchas veces el verdadero riesgo no está en nuestra edad, sino en los detalles de la casa. Un pasillo oscuro, una alfombra suelta o un baño sin apoyo pueden convertirse en trampas. Colocar una lámpara adicional, fijar bien las alfombras o instalar un pasamanos no significa aceptar la fragilidad, sino tomar decisiones inteligentes que te permiten moverte con libertad.
Es curioso cómo, al hacer estos ajustes, no solo aumentas tu seguridad física, también recuperas confianza en ti mismo, porque cada rincón se convierte en un aliado en lugar de una amenaza. El tercer paso, y quizá el más delicado, es la comunicación con tu familia. No se trata de reclamar ni de cerrar puertas, sino de abrirlas desde la serenidad. Puedes decir, hay cosas que aún disfruto y quiero hacer por mí mismo, pero también hay otras en las que agradeceré su ayuda. Esa mezcla de firmeza y humildad suele tener un efecto transformador, porque tus hijos dejan de verte como alguien vulnerable y comienzan a reconocerte como alguien sabio que sabe medir sus fuerzas. Y aquí aparece algo esencial. Cuando uno empieza a aplicar estas acciones sencillas, ocurre un cambio silencioso. Ya no se trata de demostrar que puedes con todo, sino demostrar que has aprendido a cuidar lo que realmente importa. Ese equilibrio entre autonomía y apertura hace que tu presencia sea más respetada y, sobre todo, más valorada. Piensa por un momento qué sentirías si tus seres queridos, en lugar de proponerte un asilo, vieran en ti a alguien que organiza su espacio, cuida sus hábitos y expresa con calma lo que necesita. La percepción cambia de inmediato, porque no es la edad la que habla, sino tu actitud. Y esa actitud es la que abre puertas a relaciones más equilibradas. La vida en esta etapa no exige pruebas de resistencia, sino gestos de sabiduría. Cada pequeño cambio, cada paso consciente, se convierte en una afirmación de tu lugar en el mundo. Hay una fuerza silenciosa que no siempre se ve a primera vista, pero que se siente en la forma en que miramos la vida después de tantas batallas, tantos aprendizajes y tantas pérdidas. Esa fuerza no está en los músculos ni en la rapidez de las piernas, está en la experiencia que se acumula con los años y que da un brillo distinto a la mirada. Cuando mi hija me habló del asilo, comprendí que no solo hablaba de mí, sino también de su propio miedo. Ella temía a la fragilidad, temía a la idea de perderme, y en su intento de protegerme, olvidó que yo aún tenía dentro la capacidad de decidir y de guiar. Lo que hice no fue gritar ni imponerme, sino mostrar con gestos tranquilos que todavía podía vivir con dignidad. Y esa serenidad fue lo que realmente la dejó sin palabras. La vejez no es un lugar de abandono, es un territorio donde se aprende a caminar más despacio, a escuchar con más paciencia y a valorar lo que antes parecía pequeño. No se trata de probar que podemos con todo, sino de reconocer con ternura dónde están nuestros límites y al mismo tiempo en qué cosas seguimos siendo inquebrantables. Porque hay valores, como la dignidad, el amor y la capacidad de aconsejar, que no se oxidan con los años. Al contrario, se vuelven más sólidos. Quizá tú también hayas sentido esa mirada de los tuyos, mezcla de amor y preocupación, como si en cualquier momento fueras a quebrarte. Y sin embargo, dentro de ti sabes que aún queda mucho por ofrecer, aunque sea en formas distintas. No necesitas correr maratones para demostrar vitalidad. A veces basta con tu palabra calma en medio de un conflicto familiar o con la manera en que sigues preparando esa receta que guarda la memoria de toda una generación. Pregúntate, con suavidad, ¿qué es lo que más valoras de tu independencia hoy? ¿Es la posibilidad de elegir tu rutina? ¿De caminar hasta la ventana cuando lo deseas? ¿De sentarte a leer un libro sin pedir permiso? Reconocerlo es un acto de gratitud contigo mismo y una manera de recordarles a los demás que tu esencia sigue intacta. La verdadera fuerza está en vivir con dignidad, no en aparentar juventud eterna. Está en aceptar la ayuda cuando es necesaria, pero también en recordar que seguimos siendo maestros en muchas cosas que los más jóvenes aún no comprenden. Y ese rol, el de guía silencioso, es uno de los más valiosos que podemos abrazar en esta etapa. Por eso, quiero invitarte a que sigas nutriendo tu vida con cambios pequeños y conscientes que te den calma y seguridad. Suscríbete si deseas recibir más palabras que te acompañen como un abrazo en este camino, porque nadie merece vivir la vejez en soledad interior. Y ahora te dejo una pregunta para que me la compartas en los comentarios. ¿Qué es lo que más aprecias de tu independencia en este momento de tu vida?
La verdadera fuerza está en vivir con dignidad, no en aparentar juventud eterna. Está en aceptar la ayuda cuando es necesaria, pero también en recordar que seguimos siendo maestros en muchas cosas que los más jóvenes aún no comprenden. Y ese rol, el de guía silencioso, es uno de los más valiosos que podemos abrazar en esta etapa. Por eso, quiero invitarte a que sigas nutriendo tu vida con cambios pequeños y conscientes que te den calma y seguridad. Suscríbete si deseas recibir más palabras que te acompañen como un abrazo en este camino, porque nadie merece vivir la vejez en soledad interior. Y ahora te dejo una pregunta para que me la compartas en los comentarios. ¿Qué es lo que más aprecias de tu independencia en este momento de tu vida?